Bruja, ven acá. Va a acabar tirando el techo. Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventura y un video más. Me encuentro hoy frente al antiguo casco de la Hacienda Xcuyá, porque hoy vamos a una exploración acá. Y digo vamos porque no estoy solo, estoy aquí con la bruja Cuchi Cuchi. Aquí estoy con ustedes. Ya me invitó Alex a hacer esta exploración. Ya me sembró todo el miedo que se puede con las serpientes que puedo pisar. Ellas deben tener más miedo que yo, porque ella es más venenosa. ¿Cómo te atreves? Imagínate que yo pise el nido de la serpiente, te acabo con toda su comunidad. Mi vida. Oye, qué emoción estar acá, venir a explorar y me encanta todo esto. Se nos hizo. Por fin se nos hizo. Tanto que lo planeamos y estuvimos postergándolo, pero hoy ya estamos listos para una aventura más. Así que, ¿estás lista? Estoy listísima. Pues bueno, venga tribu, vamos a darle. Pues bueno tribu, ya estamos entrando a esta primera habitación. A ver qué es lo que tenemos por acá. Es lo primero que nos topamos prácticamente al llegar aquí a la hacienda. Ahí vas a decir que estamos mojando tus zapatos. Ajá, me topé con un charco, ya metí mis zapatos, ya está haciendo clutch. Mamá, está cayendo el agua. De ese lado llueve, del otro lado. Del otro lado no. Oigan, pues miren, yo creo, ahorita dime tú qué opinas, pero yo creo que esto era parte del cuarto de máquinas. Pues se ve bastante antiguo, la verdad es que esas vigas en cualquier momento nos van a caer en la cabeza, pero sí se ve un poco más moderno que todo el resto de las construcciones de aquí de la hacienda, porque pues todavía estamos viendo que aunque están oxidados, tiene tornillos, tiene clavos, y hay una reja aquí que tiene en la entrada, que ahorita la vamos a ver, pero este cuarto además, Alex, tiene historia para mí. Tiene... O sea, para ti. Para mí. Aparte de la historia en general, tiene historia para ti. ¿Por qué? Bueno, la hacienda en general tiene historia para mí, pero este cuarto, si alguien ya vio mi película número 4, que es Al Rescate de la Navidad 2020, este fue el lugar donde grabamos. Y el lugar donde la bruja, o sea, al principio en el intro, estoy así de que se me están yendo mis recuerdos y todo. Es en esta parte y en esa puerta se echa a ver si viene Malú. Ahí lo van a ver, van a reconocerla, igual la iglesia. Yo no la he visto, pero la voy a ver. Ya me dijo que me va a mandar el link. Y vamos a ver si es cierto, no está diciendo una mentira o algo así. Porque conoces que eres bruja. Es bruja, pero jamás mentirosa. Eso mamona. Oigan, pues miren, yo la verdad, esto parece ser parte del cuarto de máquinas. Como pueden ver, tenemos todas estas vigas de madera que, como bien dice la bruja Cuchi Cuchi, están a punto de caernos encima, a punto de caernos en la cabeza. Este tipo de estructuras eran muy comunes, era donde ponían todas las poleas, servían de base. Vemos que aquí tenemos como parte hundida, parte de anclajes. Entonces todo esto seguramente era parte del cuarto de máquinas. No hemos terminado de recorrer este edificio, de hecho vamos a pasar a la siguiente habitación porque vemos que de ese lado hay más cositas, así que vamos a ver qué nos espera aquí al lado, porque seguramente nos va a dar una mayor idea de qué realmente es este primer edificio. Y esperemos que haya transfusiones de sangre porque me están comiendo los moscos y me van a deshidratar. Minuto 2 y ya se está quejando. Pues esta estructura, esto nos confirma que definitivamente este edificio al que estamos entrando como primer lugar de la exploración era... Sí, hazlo para que se caiga todo encima. Siento que no debería, pero mi toque dice muévelo. Muévelo. A ver, ahora sí muévelo. Dale, ahora sí. No, porque está así me cae, no soy tonta. No, a mí no me va a caer. Soy rubia, pero no soy tonta. Pues todo esto definitivamente era el cuarto de máquinas. Aquí tenemos más vigas, más anclajes. Ahorita vamos a ver qué era esta parte de acá arriba. Aquí ya empezamos a meternos en el monte. ¿Cómo no? Vamos a ver. Lo que da miedo es que aparece de veras un animal acá. Porque es que en serio, el pueblo no es así como que tengo que pisar esto, Pues tienes que pisarlo. Tiene espinos. Un poco. Ay. Ay. Ya se... No está... Es como que si me pasa no está aguantando nada, de veras. Si me pasa algo. No aguantes. No, hombre, ya no. Pobres árboles. Solo mire. ¡Ay! Ve lo que me haces hacer. Yo debería estar en un escenario en este momento. Debería, pero no. Me dijo, tengo que ir a una aventura, exploración. Todo. Estaba así, duro y dale. ¿Vas a aguantar? Sí, sí. Ah, está bueno. Ahí se está quejando. Mira qué hermosa se ve la iglesia desde acá. Esta es una de las pocas iglesias góticas que tenemos aquí en Yucatán.
De hecho, en un ratito más que ya deben de abrirla, vamos a entrar a conocerla, vamos a ver del exterior, vamos a ver el interior, pero vamos a seguir recorriendo esta parte. Porque vean, definitivamente acá obviamente me imagino que había algún tipo de estructura, algún tipo de piso. Igual y no. Nuevamente recuerden que en estas exploraciones urbanas les comparto lo que yo creo que fue cada habitación, cada lugar, porque realmente no hay una descripción o fotos de cómo lucía en la época. Nos topamos con una ruina prácticamente, entonces tenemos que dejar volar un poquito la imaginación. Por ejemplo, esa estructura de madera, ¿cómo qué podría ser? Yo creo que ahí definitivamente era parte de raspadora, como que poleas de la máquina raspadora del Enequén, con lo que se hacía el famoso sosquil. Pero vamos a acercarnos más a verlo. Hay que... Pero voltea para allá, mira. No, al revés, que se ve de fondo la iglesia. ¿Sabes cómo que se me figura eso? Como un final de novela con el beso y todo. Jesús. Bueno, y pues obviamente tenemos que hacer un poquito de aventura. Entonces me estoy cruzando por acá. Vamos a ir a la parte en medio. Anda tú, yo te espero desde acá. Dale, cariño. Uy. Ay, mi vida. ¿Qué acaba de hacer? Ay, cuidado. Bien, ¿por aquí nos cruzamos? ¿Por aquí nos cruzamos? Por el tronquito. ¿Por aquí nos cruzamos? Ay, mi vida, cuidado. Ah, te bebé. Es claro que pesa, Román. Miren, pues ya estamos aquí en la parte del medio. Y definitivamente, vean, aquí es como que donde asentaba la maquinaria. Obviamente ya vemos los pedazos rotos, pero llegaban hasta el otro lado. Entonces toda esta parte había máquina asentada. No sabemos hasta qué altura. Lo que sí vemos es que las vigas y las maderas llegaban hasta la parte de arriba. Ahí tenemos unas láminas. Y pues aquí ya tenemos más de cerca toda esta estructura de madera. Ven nada más, voy a pasar por aquí abajo para mostrarles mejor. Vean, aquí tenemos toda la estructura de madera, ya estamos al ladito de ella. No soy experto en máquinas enequeneras, sinceramente. Creo que nunca he visto una que esté 100% completa, creo. Pero si alguien sabe, déjenme aquí en los comentarios cómo era esta máquina o qué era exactamente esta máquina. Yo creo que toda esta parte de acá era parte del sistema del raspado del Enequén. Y pues, obviamente ya no queda nada de maquinaria. Nada, absolutamente nada, cero. Todo se lo ha llevado. ¿Qué es lo que queda? Esta estructura, estos hermosos arcos con vista aquí a la iglesia gótica. Vean, nada más así centradito. Una toma bella y hermosa. Vean qué chulada. Está bueno el bochorno, tribu. Vamos a acabar hechos un caldo el día de hoy. Ay, estoy extrañando mi aire acondicionado, mi mini split. ¿Qué hago acá? No aguanta nada, de veras. Oye, wow, ok, esto sí se está cayendo. Ok, esto sí, verdaderamente, eso está así al borde de, mírame, no me toques, no respires, no nada. Aquí tenemos... O sea, que es malo que haga esto. Muy malo. Yo me voy, ¿sabes? No te estás haciendo de hacerlo. Espérate. Ahora sí, dale, pero cuélgate así como... Bueno. Cuélgate así como Miley Cyrus. ¿Para qué? Vean, aquí tenemos... Sí va a caer ahí. Aquí tenemos parte del anclaje, tenemos más maderas, láminas. Definitivamente, todo este edificio era parte del cuarto de máquinas. Mira cuántas termitas han de haber hecho fiesta acá. Sí está todo bien comido, pero mire, sin embargo, para los años... Uy, si se va a caer esa cosa. Para los años que tiene la madera, sinceramente, antes las cosas se hacían bien hechas. Pero eso es lo que te decía, ve que el tipo de pared, no como ahorita que con un block, Sí, no, antes era la mampostería. Era la mampostería y aguantaba los años. Hoy en día hay diosas en las casas esas de las constructoras y... No, ve eso. O sea, ve el ancho de las paredes como se hacían las haciendas antes. Vean el ancho. De la pared. La anchura de la pared no la mía. Bueno, pues antes de continuar con esta exploración, vamos a hablar un poquito de la historia de esta hacienda. Esta hacienda fue fundada en el año 1683 por Roque de Alpuche y Bravo, quien fue un capitán de milicia aquí en Yucatán. Como toda hacienda en esos años, se dedicaban a la agricultura y la ganadería, y años más adelante pasa por distintos propietarios hasta llegar a la familia Carvajal a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empiezan a adaptar y a dedicarse a el famoso oro verde, se empiezan a dedicar a la maquila del Enequén. Prácticamente esa es la historia de esta hacienda, muy resumida. Obviamente empieza el declive en el año 1937 cuando llega todo el tema de la reforma agraria y pues obviamente todos los terrenos de las haciendas se vuelven ejidos y solo el casco se queda como propiedad privada. Al final de cuentas, pues allá es cuando empieza el declive de prácticamente todas las haciendas en Yucatán, como se les he comentado en videos anteriores, y esta hacienda no fue la excepción.
Pero bueno, ya hablamos de la historia suficiente. Ahora vamos a seguir explorando este lugar y luego vamos a conocer la bella iglesia gótica que tiene este lugar. Bueno, pues aquí nos estamos brincando el disque muro que queda de acá. Y estamos yendo ahora sí a la parte de la finca principal, que es la que sí se construyó en el año 1683. Imagínate la antigüedad de ese edificio. Más antigua que tú. ¿Cómo te atreves? Yo soy de Belinda para acá. Mi amor. Oigan, vean, la verdad es que es un caminito. Y van a decir, oigan, ¿por qué está tan marcado el caminito? Bueno, pues este camino o este terreno lo utilizan mucho los locales para llegar de un lado a otro, porque si no tendrían que hacer una vueltezota para llegar a la otra cuadra. Entonces dijeron, mira, pues el lugar está abandonado, por aquí nos cruzamos. No me extraña que en un ratito que sigamos grabando vamos a ver alguna persona caminando, alguna persona en bicicleta. Creo que hasta en motos se cruzan por acá luego, ¿no? Ahora me pregunto, ¿estas propiedades tienen dueño o son ya del gobierno o del pueblo o de quién? No, sí tienen dueño. Entiendo que los dueños actuales son Cáceres Álvarez. Si no me equivoco, son los dueños actuales. Pero no estoy muy seguro. Cáceres sí estoy seguro. Cáceres Álvarez, estoy allá como un poquito dudoso. ¿Cómo no las hacen así, mira? Remodelan, las vuelven hoteles, todas estas haciendas tan bellas. O para bodas o para algo, pero no, la verdad es que, digo, siendo sinceros, remodelar una de estas propiedades, una de estas, pues, casonas, es un billete. 1, 2, pues todos los permisos, me imagino que tienes que lidiar con el INAH, ya sabes, todos los temas, pues, de regulaciones, políticos, en vez de que tengan las facilidades para decir, vas a restaurar un lugar histórico. Claro, porque imagínate, como son patrimonio de la nación o del estado, imagínate esto, imagínate cuánto ha de valer una cosa así. No, pues, la venden. No, pues nada más vean el tamaño de la propiedad en la que estamos. Y de hecho, estamos llegando ya aquí a la parte de la casona. ¿Pero qué propiedad? Mira aquí. Sí, tenemos aquí la casa principal. Tenemos aquí un edificio donde vemos la chimenea, por lo cual esta parte seguramente era también de trabajo. O tal vez el área del capataz. Y aquí tenemos otro edificio y yo creo que vamos a empezar por explorar. Si ven que se mueve un poco la cámara es porque lo están picoteando los moscos. Poquito nada más. Poquito nada más, pero no me quejo como aquí mis ojos. Yo no he dicho nada. Y pues bueno, ya estamos entrando a este primer edificio que estamos viendo que está todavía en peores condiciones que el anterior. Obviamente recordemos que este edificio es más antiguo y vean, se ve que aquí vive alguien y duerme alguien. Está hecho camita esto, vemos allá una chamarra colgada, vemos todo el techo caído y vemos cómo están todas las raíces entrando desde el techo. Hay tanta humedad que no estoy segura si alguien dejó sus cosas o ya se desintegró. No, o las dos cosas. Pero esta parte definitivamente creo yo, por la cercanía con la chimenea, que era el área donde habitaba el capataz de la hacienda. Vamos a entrar acá. Este techo está a 2 de caerse. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero está pandeado el techo. Así que vamos a cruzar rapidito para no arriesgarnos a que esto se pueda caer, porque este tipo de... No empieces con tus tonterías. Ven acá. Bruja, ven acá. Va a acabar tirando el techo. Digo, a ver, el video va a quedar épico, pero espera la ambulancia, espera Semefo. No, y para que carguen esta cosita. Mire. Ya me Yo te ya. No les digo. Llama a Protección Civil. Creo que mejor te espero aquí. Miren, y tenemos este pozo, esta noria. No sé exactamente qué es. Digo, veo que tiene agua, pero también tiene mucha basura, muchas hojas y todo. Entonces, la verdad, no sé con claridad qué sea. Ustedes díganme qué creen acá. ¿Tú qué piensas que es? No sé, pero por lo que puedo ver es el hueco más profundo de la hacienda. Después del suyo. El segundo más profundo. Y aquí ya estamos a un costado. Vamos a pasar aquí con mucho cuidado. Aquí ya estamos a un costado de la chimenea. No sé si hay alguna forma de poder verla desde el interior como hemos visto en otras haciendas. Pero aquí está. Y está bastante conservada, la verdad. No la veo muy dañada, muy. Se ve bastante bien. Véanla desde aquí afuera. Miren qué chulada. Miren qué chulada. Yo definitivamente creo que esta habitación, esta área, era el área como de servicio, el área del capataz. A mí es lo que me están diciendo. ¡Ey! Descubrimos la identidad. Y tenemos este segundo edificio, que es el que tenemos del lado derecho hace un momentito, que se ve, se ve completamente caído. Está bien crecida la maleza. Estamos en plena época de lluvia.
Pero vamos a ver qué hay adentro. Bueno, voy a picar una tarántula. Acá te veo. Vente. Es que sabes qué pasa. Que mi doctor me dijo. Ok, miren, ya llegamos aquí al edificio. Vean, aquí hay que tener mucho cuidado porque si conocen la serpiente Wolpoch, prácticamente se ve de este color. Entonces hay que tener mucho cuidado donde pisamos. Pero vean, aquí ya de plano el techo está completamente caído. Solo quedan estas vigas de madera. Incluso este muro ya se ve roto. Quedan pedazos de la puerta. Pero esto qué pedazo, o sea, está fuera del casco principal. ¿Y eso qué es? Pues esto igual y pudo haber sido como... ¡Wow! No creo que haya sido como habitación de invitados, porque eso normalmente estaba en la parte principal. Entonces, la verdad, ¿qué haya podido ser esto? Sí me quedo sin palabras. Sinceramente, sí me quedo sin palabras. ¿Tú qué crees que haya sido? Pues puede haber sido, no sé, habitaciones de las personas que trabajaban acá. Y veo como que pedazos de barro. Pero eso no se ve muy antiguo, se ve reciente. Sí, esto se ve más reciente. Es más como que alguien vino a tirar su basura acá. Pero, vean, lo interesante es que aquí tenemos otro anclaje. Pero no sé si haya sido de alguna maquinaria o si haya sido de la edificación. No lo sé, la verdad es que vemos que la albarrada sigue un poquito hacia allá. Tenemos otro anclaje grande de este lado. Y tenemos... Sí, o sea, está... No sabría qué decirles para este edificio, tribu. Sinceramente, o sea, ahorita sí me quedé como sin palabras. Vamos a decir que era como una parte para invitados. Sinceramente no se me ocurre nada más. Pero vean. Vean aquí, vamos a continuar el edificio. Vamos a explorarlo, ¿por qué no? Ya estamos acá, ya nos picotean los moscos, ya estamos todos sudados. Pues ya, que valga la pena esto. Aquí hay otro cuartito, igual completamente sin techo. Completamente sin techo. Literal, no entiendo qué pudo haber sido. No entiendo qué pudo haber sido. Yo creo, pues sí, como dice la bruja Cuchicuchi, puede haber sido como un área para invitados. Claramente el techo era de 2 aguas, porque se ve así triangular. Sí, se ve triangular. Aquí de este lado, ¿no? Qué raro. Qué raro. O puede ser que nada más haya sido como decoración externa. O sea, puede ser que esa de puerta de allá haya sido la puerta principal y estas como puertas laterales, ¿o cómo? No lo sé, pero sí, aparte, me impresiona porque este se ve mucho más antiguo que el otro edificio de afuera. ¿Tú lo ves más antiguo? Sí, aparte de la corrosión, digo, por la humedad, por las plantas, la vegetación y todo, siento que sí, las piedras se ven mucho más antiguas. Bueno, pues tribu. La mampostería de ahí. Sí, ve la mampostería de acá arribita. Y ese árbol que ya está creciendo igual en la parte superior. Pongan aquí en los comentarios qué creen ustedes que haya sido esta casita. La verdad es que no hay mucho más que ver en esta parte, así que vámonos al edificio principal. Bueno, pues ahora sí ya llegamos al edificio principal, lo que era la finca, la residencia de los dueños. Aquí era prácticamente donde sí estaban los cuartos y todo. Y este es el área que se construyó en el año 1683. Esto fue la primera parte, ahora sí que de la finca, de la hacienda. Y vamos a ver en qué condiciones está. Pues ahorita está bastante adornada con el arte urbano que todo grafitean, todo. Todo. Oye, no hay una sola exploración urbana que yo haya ido que no sea grafiteada. Pero mira, hasta bastante educados. Sí, mira. Entrada. Pero ahorita vamos a entrar. Primero vamos a conocer esta parte de acá. Porque estoy viendo que tenemos como una piscina. Sí, como una piscina, miren. Ay, bastante profunda, ¿eh? ¿Qué? A ver. La piscina. ¡Wow! Pues sí, miren, la verdad es que bastante profunda está la piscina. Yo creo que sí tendrá sus... Vamos a ver. Yo mido 1,79, pues tiene como 2 metros. 2,5. Como, hasta donde estoy yo son como 2,5. Como 2 y cachito, sí, como 2 y cachito. Pero vean, yo no entiendo por qué hacían con esta profundidad. O sea, ¿quién se iba a parar acá? Así como que a esperar o qué. No lo sé. Digo, aquí te podías sentar y aquí estaba coquetón, pero siento que hacían muy profundas las piscinas en aquella época. Y, mira, aquí tenemos la noria. Sí, esto es una noria. Wow, ok, está llena de agua. Voy a prenderle la luz, a ver si se alcanza a ver un poco mejor. Pero vean, aquí tenemos la noria. De hecho, está transparente el agua. Obviamente llena de porquería, llena de basura, pero bastante transparente el agua. Imagínate caerte ahí. No, gracias. A ver, párate en esa viga como le hiciste hace rato. La volteo. No, pero, tienen espinos esa cosa.
Pero si se fijan, aquí hay una canaleta que creo que viene desde este sistema. Me imagino que esto era para llenar la piscina, no lo sé, ahorita ya tenemos este árbol acá. Pero, a ver, sí, miren, aquí continúa la canaleta. Bueno, de hecho ya está sellada, si se fijan ya está sellada, entonces obviamente está sellada por acá. Pero me imagino que por aquí no viene se el agua. nota, pero tiene cierta inclinación hacia allá, entonces yo creo que sí, desde donde está la noria hasta allá. Sí, yo creo que evidentemente, porque mira, aquí continúa y literal sale como para llenarse. Estaba, o sea, la ingeniería de aquella época. Bueno, pues ahora sí ya vamos a entrar aquí a la casona principal. Vemos que aquí tenemos mitad techo, mitad no. No se abre. Creo que esa es tuya y esa es mía. Creo que yo tampoco entro por esa, pero no sé, sí se abre, ¿para qué te complicas la vida? Complica la vida nada más, pero tenemos la mitad sin techo, la mitad con techo. Tenemos ahí unos cuantos panalitos. Y esto pues era como una habitación principal. Y eso de allá era un baño. A ver, vamos a ver qué era acá. Pues sí, pareciera que aquí era como un baño de algún tipo. ¿Será que lo puedo yo usar? Pues adelante, cariño. Y hay gente que no sabe, la gente que no sabe, que no es de Yucatán, que no sabe que estos techos altos son a propósito por la cantidad de calor que hay en Yucatán, pues como que no hace tanto bochorno dentro de la casa. Y eso es porque el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar, porque el aire frío es más denso, o sea, más pesado. Entonces, mientras lo frío y lo fresco se mantiene abajo, lo caliente sube. Y aquí ya llegamos como que al recibidor principal. Realmente esta es la puerta principal del edificio. No entramos por acá porque, pues, bueno, vean, está completamente bloqueado. Pero esta era la parte principal. Entonces yo imagino que aquí era como que la parte sala-comedor. Sin más no estoy. Pero la verdad es que se conserva bastante bonito. A pesar de la antigüedad del edificio, ¿saben que me alucina? Porque vean estas formas así coloniales y todo eso, me transporta a otra época. Y es que además es eso, o sea, cuando llegas, aunque está todo destruido, estando así en las condiciones en las que está, tiene su propio encanto. Y eso es algo que me gusta mucho de la exploración urbana, ver ese tipo de lugares y usar la imaginación, es decir, cómo se habrá visto en sus mejores tiempos. Wow, miren, aquí tenemos esta pequeña capillita que, wow, ok, miren, de hecho todavía tiene parte de los dibujos originales, de la pintura original, de los detalles. Vean qué bonito. Miren, ahí queda todo otro pedacito y ya lo demás, ahora sí que de plano, inexistente. Este techo igual, obviamente ya está colapsando en grandes partes. Ay, pero se siente la vibra. Se siente la vibra. Siente. Es que, pues, como las capillas y son centros de oración, son como portales hacia la divinidad. Aunque no lo crean ustedes. De Guadalupe. No, de verdad, por eso No, se siente sí. la vibra rara, así de que hay presencias. Pero rara o bonita. Pues de las dos cosas, energía bonita, energía mala. Las dos cosas. Hay en todos lados. ¿No te Es pasa que cierto. vas a lugares y sientes la energía pesada? Sí. De hecho, en el hospital, en la clínica peninsular, allá sí, se sentía pesada la vibra. Ay, pero miren esto. Qué bonito está aquí. Gracias, y eso que no me peiné. Estaba hablando del edificio, pero bueno. Digámosle que sí. Vean, la verdad, qué bonito era. Vemos que era como de un color amarillito. Vemos que ahí tenía estos como dos arquitos. No sé si en esa parte eran como para campanas. Luego tienden a poner campanas en esa parte. Tenemos estos como drenajes del techo para que obviamente pues cayera o sea, estos desagües pluviales creo que se llaman, ¿no? Esto es donde... Yo tampoco, no soy arquitecto. Pero creo que son desagües pluviales. Bueno, cuando se llena de agua el techo por la lluvia, pues por allá caía para que no se vaya a desfondar tu techo. Y aquí vemos estas canaletas que obviamente me imagino que llevaban agua y puede ser que hayan sido bebederos de caballos o simplemente de decoración, una simple decoración del lugar. La verdad es que nuevamente, como les dije hace un momentito, no hay como mucha información de cómo era la distribución de los edificios, cómo era la difusión de este edificio, si esto era un cuarto principal o este de acá que tenemos. Miren, aquí sí no vamos a poder entrar porque no hay cómo abrir la puerta y está completamente arrumado el techo. Pero lo mismo, no sabemos si esto era un cuarto principal o era cuarto de invitados o era la cocina. Pero como No hay buenos mucha información. yucatecos, mira, ese para su hamaca. Y esas Ya. serán las antiguas, mira. Esas son las ¿Sí, mira? modernas, esas son las antiguas. Miren la diferencia, cómo
cómo fueron cambiando las cosas. Y hoy en día ya nada más es una empotrada en la pared. Y ¿sabes qué? Si te fijas muy bien en todos estos lados, no sé si me fijé mal, pero no veo ni un solo contacto de luz eléctrica. Así que dudo que esta hacienda haya conocido la luz eléctrica. Pues igual y no, porque es una muy buena observación eso que nos dices. Es una muy, muy buena observación. Es verdad, no hemos visto ni un solo contacto eléctrico, entonces igual y esta hacienda, no, digo, como muchas que han sido restauradas y todo, que sí vemos que tienen conectores y todo, esta de plano, nada. Y chéquense, llegamos a esta última habitación. Vemos lo mismo, el techo ya se está cayendo. Vemos que también tenía como que la parte de los hamaqueros, nada más que pues ya se los tumbaron. Eso me pasa mucho cuando llego a las exploraciones urbanas. No sé tú, cuando has ido a lugares abandonados, ¿qué pasa? Que se han robado todo. O sea, a cada exploración que voy, la gente se lleva, de verdad, hasta el pedazo de piedra. Dices, oye, sí. Qué coraje. O sea, más coraje da, por ejemplo, cuando los cenotes se roban un pedazo de estalactita. Ya no vale nada, si lo que vale es cuando está pegada ya. Pues está pegada, pero... Ay, la gente que llega y se quiere llevar lo que no es suyo. Aunque sea un lugar abandonado, no es tuyo, no te lo lleves. Respeten los lugares aunque estén abandonados. No son para vandalizar, no son para robarse cosas, no son para nada. Entra, aprécialo, disfrútalo y déjalo como lo encontraste. Y si lo puedes dejar hasta mejor, pues déjalo mejor llevándote basura o algo. Mira, este pedazo se ve que es nuevo por los bloques, pero mira la pileta, las losas, se ve que son antiguas. Mira, sí, este es de otra época completamente. Esto ya se ve mucho más reciente como dice la bruja, con bloques, porque antiguamente no eran bloques, ya vieron, era mampostería, como ven estos muros de acá atrás. Y esta piletita que, a ver, pero se va más al fondo allá atrás. No, nada más, aquí como un poquito, pero no. Pero teníamos esta piletita, entonces yo me imagino que había como, pues igual había alguna, no sé, ¿qué habrá sido? ¿Por qué habrá habido una pileta acá? Pues me imagino que era un baño. Pero más como para los pies, ¿nada más? No, creo que era como un baño, porque... ¿Como una regadera? Sí, algo así. Quién sabe, ya nos topamos con una construcción más reciente, entonces ahora sí, vayan ustedes a saber qué adaptaciones le habrán hecho en aquella época. Y oye, mira, y acá tenemos un edificio más. A este sí va a estar complicado llegar. Vean, apenas si se ve y ya está lleno de árboles desde el techo, entonces seguramente... ¿Qué? ¿No puedes? No queda nada. ¿Vas a ir? No. No, la verdad es que esta sí se ve completamente tupido. Y tenemos varios árboles. Ahí sí se nos aparece algún bicho. Ahí se va a aparecer la luz. Uy, ¿qué va a ser así? Pero... no, pero de hecho, incluso se ve, o sea, no se va a alcanzar a ver en la cámara, pero vean, realmente ya sobre el muro, adentro ya es pura vegetación. O sea, la verdad es que ya cuando veo eso, ni me acerco porque sé que no voy a encontrar absolutamente nada. Miren, acá hay un caminito. Aquí sí te espero. Ah, dale. ¿Sabes qué pasa? Mi rodilla. Oigan, vean, miren, aquí se puede llegar al edificio, sí se puede llegar por acá. Aquí está más abierto. Pero sí, efectivamente, por dentro solo tiene vegetación. De todas maneras, miren, ya llegamos, ya estamos acá. Vamos a verlo. Vean, aquí solo hay vegetación. Literal, nada, absolutamente nada. Aquí sí de plano no queda nada de techo. Tenemos este bello árbol que, si no me equivoco, es una ceiba. Preciosa, bella, chula y hermosa. Y aquí tenemos un caminito que ya nos saca como a una calle de aquí del pueblo de Ixcunyá. Y estamos caminando en la parte lateral del edificio. Y aquí ya no hay nada, realmente, tribu. Aquí ya nada más son albarradas y probablemente otras partes del terreno. Ahí literal, esa reja nos saca a la calle. No hay mucho más que ver en este lado. Y justo aquí a mis espaldas tenemos una de las pocas iglesias góticas en Yucatán, que es la iglesia de San Juan Bautista, que fue construida en el año 1919, o sea, unos añitos después que se construyó la parte de la maquinaria, la parte enequenera de esta hacienda de Ixcunyá. Y estas hermosas campanadas nos reciben. Querida tribu, pues realmente no hay mucho más que descubrir y que explorar de esta hacienda. Son pocos los edificios que quedan y pues obviamente ya están en condiciones deplorables, pues por el paso del tiempo, por las condiciones climatológicas. Podemos darnos un vistazo de lo que pudo haber sido este lugar, de lo que pudo haber sido esta hacienda y de la bella historia que se vivió acá y todo. Pero pues hoy en día ya nos toca ver pequeños restos de este lugar. Si alguien visitó esta hacienda en una mejor época, que tenga fotos, que tenga videos o simplemente que tenga anécdotas que nos quieran compartir, por favor compártanlas en los comentarios. Eso le da muchísimo sabor al lugar, a las cosas. Y pues bueno, para gente como nosotros que no nos tocó vivirle y disfrutar las mejores épocas, nos ayuda todavía a usar un poquito más la imaginación
y volar en este lugar. Y es chiquitita, ¿eh? No es una hacienda muy grande, pero sin embargo el terreno es inmenso. O sea, para llegar hasta la entrada sí tiene bastante... Bueno, es monte que le abrieron una brecha, pero está muy largo. Lo bueno de esto es que hay gente cuidando, porque el poblado pues está lleno de gente, que como ya vimos, pues están llenos de alegría todos. Están llenos de alegría todos. Y esto lo dice porque hace rato se estaban agarrando a golpes acá. Pero bueno, no pasa en todos lados. Pero la verdad es que, pues bueno, sí, es una hacienda pequeña, quedan poquitos edificios, quedan poquitas cosas, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de venir a explorarla, de venir a compartírselos. Y pues quiero agradecerle muchísimo a mi querida amiga, la bruja Cuchicuchi, que se animó a la aventura y que por fin logramos ponernos de acuerdo para venir a ver esto. Así es, Alexito, muchas gracias por la invitación, gracias por la colaboración. Y además una sorpresa, porque aprovechando que estamos juntos, vamos a grabar un sketch, vamos a hacerlo hacer comedia. Tómalo. Así que si están viendo este video, seguramente ya salió el sketch, así que vayan a verlo. Aquí abajito les comparto sus redes sociales. Y pues tribu, eso ha sido todo por esta exploración. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós!